Hola muchachos, ¿qué tal? Espero que estén muy pero muy bien. Días difíciles está pasando la República Peruana. Una serie de manifestaciones que iniciaron en diciembre del año 2022, luego de la vacancia del expresidente Pedro Castillo, luego de su intento de golpe de Estado y la ascensión de la vicepresidenta Dina Boluarte al poder. Este escenario político causó un gran descontento social y causó masivas protestas a nivel nacional, sobre todo en la parte sur del Perú. Y esto se vive hasta la realización de este video. Hasta la realización de este video, estas masivas protestas continúan sucediendo. Hasta la fecha de realización de este video se han contado 56 muertes producto de las protestas y de hechos vinculados a estas. Y esto sin duda ha acrecentado el rechazo hacia Dina Boluarte, la que es actualmente la presidenta del Perú y la que también es la primera mujer en la historia de este país en asumir dicho cargo. Sin embargo, en este contexto muchas personas han salido a decir, sobre todo en redes sociales, que todos los manifestantes son vándalos y que debe haber más represión contra ellos, mucho más de la que ya se ha visto y la cual ha provocado más de 50 muertes. Pero, ¿qué tan cierto es todo esto? ¿Acaso de verdad los manifestantes son vándalos y delincuentes que solo salen a protestar para poder delinquir? En este video vamos a ver qué tan cierto es esto con bibliografía en mano, citando fuentes como siempre lo hacemos en este canal. Esto que estamos viendo actualmente es un patrón porque ya ha pasado en la historia del Perú, que vándalos y criminales aprovechan el caos y el descontento social de diferentes crisis en la historia del Perú para poder delinquir. Y hoy vamos a hablar de eso. Así que no te despegues de Curiosum Break, sigue viendo este video porque quizás te pueda parecer muy interesante, pero no sin antes decirte que te suscribas al canal, le des like al video y lo compartas con todos tus amigos. Además también, si te gusta este tipo de videos, te invito a que me sigas en mis otras redes sociales. Aquí te dejo algunas capturas de pantalla y en la descripción estarán los links hacia ellas. Y como no, decirte que ya contamos con código de Yape y Plin por si deseas apoyar a este proyecto. Si te gusta este tipo de videos y este tipo de contenidos, puedes apoyarme de manera voluntaria con un Yape o un Plin. Todo lo recepcionado será aportado para la creación de más contenido. Así que todo lo aportado va a ser gratificante y se van a ver reflejados en los videos. Ahora sí, sin más preámbulos, vámonos rápidamente con el video de esta semana. Todos los que marchan, todos los que protestan, ¿son vándalos? Como siempre estamos acostumbrados en este canal, vamos a ir paso a paso. Todo lo que vas a ver en este video está escrito. Tengo bibliografía a la mano para poder dar como argumento todo lo que vas a ver en este video. Y es así que me estoy basando en este libro, Bandoleros, Abigeos y Montoneros, escrito por los historiadores Charles Walker y Carlos Aguirre. Este libro nos ayuda a entender mucho sobre la historia de la criminalidad en el Perú entre los siglos XVIII y XX. Para hacer este video me estoy citando en el capítulo escrito específicamente por Charles Walker de la criminalidad y violencia en las primeras décadas republicanas. Y es así que basándome en bibliografía académica, vamos rápidamente con el video de esta semana. En este capítulo nos situamos en las guerras por la independencia del Perú. El ejército independentista lucha contra las fuerzas realistas para poder crear la República Peruana. Este es un periodo donde empezó a gestarse la creación de la República del Perú, donde las tropas realistas, es decir, los europeos, lucharon contra las tropas patriotas, o llamadas también ejército independentista, liderados por don José de San Martín. Sin embargo, en medio de estas guerras, la cual produjo un escenario de crisis en el virreinato del Perú, es donde el bandolerismo empezó a acrecentarse, aprovechando este momento de crisis que se vivía. El ejército realista empieza a indicar que todas las acciones del ejército patriota o independentista eran actos criminales, mientras que los vándalos que asaltaban haciendas lo hacían al menos en apoyo en la lucha en contra de los realistas.
Según Alberto Flores Galindo, la violencia que se vio reflejada en las guerras por la independencia produjo la asociación entre los términos ladrón e insurgente. Mucho ojito aquí, porque aquí podemos apreciar que desde finales de la colonia e inicios de la República, específicamente durante las guerras de la independencia del Perú, vemos que ya se empieza a asociar a los manifestantes, protestantes o, como se le menciona aquí, insurgentes, se les empieza a relacionar con el bandolerismo, con el vandalismo y con los actos criminales. Mucho ojito aquí, porque esto se ve reflejado hasta nuestros días. Sin embargo, otro dato que hay que tener en cuenta es que la plebe de la costa empieza a apoyar la causa independentista debido a la promesa incumplida de la liberación de los esclavos, lo cual produjo esto un odio hacia la aristocracia. Hay que tener en cuenta también que, según el autor, los vándalos provenían de la plebe, pero específicamente de las castas, es decir, no eran indígenas ni negros, pero seguían perteneciendo a las clases bajas o populares. Es aquí que, en base a esto, los conservadores asociaban a las clases bajas con el robo, o que su participación en los conflictos políticos nacía con la necesidad de robar. Sin embargo, aquí podemos ver una generalización sobre quiénes eran los vándalos, algo que vemos ahora con las protestas de ahora. Pero ojo, esto no ocurrió solamente en este escenario político-social, sino que es una constante en diversas manifestaciones asociar a los manifestantes con revoltosos. Y como ya mencioné, aquí tenemos un indicio histórico. Y ahora sí, regresando a nuestra historia, vamos a situarnos en la época donde el Perú ya era una república, los primeros años de República del Perú. Vamos a remontarnos a esos años, pero ¿ustedes qué creen que pasó durante esos años? Bueno, el asunto se puso más grave de lo que se pensaba. Debido a la crisis social y económica que dejaron las guerras por la independencia y además del decaimiento de la esclavitud, crearon un estado débil, lo cual fue caldo de cultivo para que el bandolerismo aumente en el Perú. Sin embargo, la cosa aquí cambia porque el bandolerismo en el Perú comienza a producirse de diferente manera. Según el autor, los actos de los bandoleros comienzan a tener un corte más político, es decir, querían tener un reconocimiento político en una sociedad donde el conservadurismo los trataba a ellos y a las clases populares como apolíticos o simplemente criminales. Esto se menciona debido a que los robos en Lima y en diferentes partes del Perú se realizaban a funcionarios del Estado o a gente ligada a la clase alta. Sin embargo, aquí también hay una gran dificultad de poder diferenciar cuáles eran los bandoleros que se dedicaban solo a robar y también cuáles eran los que tenían una afinidad política. Según menciona José Balleranos, los bandoleros que a la vez hacían de guerrilleros, cuando triunfaban, alcanzaban cargos públicos. Como podemos apreciar, existe ya una relación entre criminalidad y política, y eso lo seguiremos viendo más adelante. Sin embargo, para los conservadores, que dicho sea de paso era la clase dominante en el espectro político peruano, no había diferencia entre los bandoleros. Para ellos todos eran bandoleros. También hay un dato muy interesante que nos menciona el libro, y es que indica que las Fuerzas Armadas era una institución de conspiraciones y de movilizaciones. Esta institución era una de las pocas donde se juntaban personas de diferentes clases sociales y de diferentes regiones del país también. Sin embargo, el autor del libro menciona que aquí hubo poca diferencia entre soldados, bandidos y salteadores, ya que en la leva, o sea, cuando se hacían intervenciones en la calle para recluir personal para el ejército, en estas intervenciones, en las levas, se buscaba a personas, entre comillas, vagos. Fue tanto así que en 1835 el prefecto de Lima pidió que se busque reemplazos para el ejército entre hombres que, y lo voy a citar, que no tengan una ocupación conocida porque por no tenerlo se hayan puestos a contar con cualquier desorden.
Sin embargo, si bien de la plebe salían los bandoleros, estos no se llevaban bien con otras poblaciones de las clases populares, como los campesinos indígenas, por ejemplo. Sin embargo, los informes que se encuentran en el archivo militar solo pueden dar cuenta de actos criminales hacia personas de clase social alta o ligados al poder. El periodo donde aumentó considerablemente las acciones de los bandoleros fue durante el gobierno de Santiago Salaverry, de Felipe Santiago Salaverry, ya que por ese entonces existía una guerra civil peruana entre las tropas de Salaverry y el ejército de Andrés de Santa Cruz. Como vemos, los vándalos utilizan los momentos y situaciones de crisis política y social para poder delinquir. El gobierno de Felipe Santiago Salaverry tuvo que enfrentar a dos frentes. El primero, las tropas de Andrés de Santa Cruz que provenían del sur, y el otro, al bandolerismo y a la criminalidad en Lima. Salaverry estaba sumamente preocupado y frustrado por la situación en la que los bandoleros tenían a Lima. Incluso creó una junta de gobierno para garantizar las propiedades del ataque de los montoneros y la amenaza constante de la plebe en sublevarse. E incluso se llegó a debatir el poder evacuar a Lima. Ellos enfatizaban en la peligrosidad de estas clases y para lo cual exigían un control social que se extendía desde la hacienda a la ciudad. Las clases altas vivían siempre con un temor constante de una insurrección masiva. Obviamente Santa Cruz no se iba a quedar con los brazos cruzados y aprovechó esta situación para poder tomar Lima. Cuando el Negro León, un líder de un grupo de bandoleros, ingresó a Lima haciendo vivas a Santa Cruz, los saqueos aumentaron en la ciudad. El autor menciona que los bandoleros, o mejor dicho, los montoneros, fueron el factor principal en la ruptura de la lucha equilibrada entre los conservadores que se atrincheraron en Lima y las fuerzas de Santa Cruz en el sur andino del Perú. Y es entonces que aquí se presentó una oposición popular al gobierno de Salaverry. Aunque esto no es de extrañar, ya que incluso dentro del ejército peruano y en los movimientos sociales también, estos fueron formados por gran parte por sectores populares. Las acciones de los montoneros impidieron la creación de un régimen conservador, así como también disminuyeron presiones fiscales y mejoraron las condiciones laborales según el autor. Sin embargo, los montoneros no pudieron llegar a convertirse en un movimiento social que pueda cambiar la sociedad que aún era muy colonial para la naciente República Peruana. El bandolerismo ya no fue, según Flores Galindo, reformista, pero tampoco llegó a ser revolucionario. Y es así, amigos, que como vemos en la historia del Perú, a lo largo de la historia de este país, siempre han existido un grupo de vándalos que, aprovechando los momentos de crisis política y de crisis social, aprovechan estas situaciones para poder delinquir. Esto es algo que, como estamos viendo, siempre ha ocurrido a lo largo de la historia del Perú. Es una constante. Es una constante que estos bandoleros o criminales, como quieras llamarlos, se infiltren dentro de estas manifestaciones para poder hacer de las suyas. Ya lo estamos viendo. Además, también existe un grupo de personas que, viendo los actos vandálicos, las usan para poder deslegitimar una protesta o el clamor popular de la población, no solo de una, sino de muchas regiones del país. Pasó durante la independencia del Perú, pasa ahora en el siglo XXI. Es un hecho que existen vándalos infiltrados dentro de los manifestantes. Eso es un hecho. Es un hecho que existen estos vándalos que aprovechan la crisis para delinquir. Pero por esto no podemos generalizar a todos los manifestantes de vándalos. Para atrapar a los que verdaderamente son delincuentes, existe el trabajo del Departamento de Inteligencia de la Policía Nacional. Atrapar a los cabecillas y que les caiga todo el peso de la ley. Pero es por esto también que la policía no puede disparar a todo el que vea su paso.
porque ahí lamentablemente caen personas inocentes o manifestantes totalmente legítimos que no son delincuentes. No todos los que participan en una marcha son delincuentes. Siempre vas a encontrar a gente que lucha por una causa, a gente que lucha por generar protagonismo, a gente que quiere favores políticos y también a gente que va a delinquir. Es un hecho esto. Generalizar a todos los manifestantes de delincuentes y peor aún de terroristas sin pruebas es solamente caer en estigmas y estereotipos que, como hemos visto, vienen desde el conservadurismo, desde las épocas de finales del virreinato, tan solo porque los manifestantes son de clases populares. Y así, amigos, concluimos el video de esta semana, que espero que te haya puesto a reflexionar un poco sobre la situación que se vive en nuestro país. ¿Y tú qué opinas al respecto? ¿Cuál es tu opinión? ¿Cuál es tu apreciación? Bueno, si tienes algo que decir, puedes dejarlo aquí abajo en la caja de comentarios. Pero eso sí, sé respetuoso con tu opinión y también sé respetuoso con el que no tiene una opinión como la tuya. Y así, amigos, terminamos el video de esta semana. Si te gustó, dale like y compártelo con todos tus amigos. Eso me ayudaría mucho a mí. Y si te gusta este tipo de videos, pues suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video de este tipo. Un gran saludo al Gran Rider, que sigue siendo el riquísimo mecenas de este canal. Si tú también quieres aparecer en esta parte del video, puedes suscribirte al canal en la sección de miembro del canal. Tenemos algunos beneficios y así también puedes pertenecer a esta bellísima y riquísima familia de YouTube. Muchas gracias si te has quedado hasta esta parte de este video y nos vemos en una próxima edición aquí en Curiosum Break. Hasta la vista.